Mi bisabuelo venía cabalgando de la nopalera. Era 1943. Traía el caballo a trote corto, midiendo el paso para no cansar al animal porque esa tarde el sol pegaba fuerte. Básicamente el cielo estaba ardiendo. Buscando la sombra de algún árbol, se salió del camino principal para hacer una escala en el río. El animal ya venía arrastrando su galopar, buscando agua. Cuando llegaron a la orilla, mi bisabuelo se desmontó. Dejó que el caballo bajara la cabeza para tomar agua, y él se agachó a lavarse la cara para quitarse la costra de sudor y tierra. En ese momento se escuchó aquel ruido. Fue un sonido agudo y cortante. Mi bisabuelo pensó primero en un insecto o en un pájaro, pero el canto o el trinar era demasiado fuerte. El caballo dio un respingo, relinchó y se hizo hacia atrás asustado. Mi bisabuelo también se desconcertó por aquel ruido que jamás nunca había oído. Se le hizo raro porque los trinos siempre bajaban de las copas de los árboles, y este venía del suelo, de entre las piedras húmedas de la orilla. Cuando caminó hacia donde venía el sonido, vio el aparato. Para él en ese momento era una piedra negra, lisa, rectangular, que estaba brillando y vibrando contra la tierra. En 1943, en ese pueblo, nadie tenía la noción de lo que era un teléfono portátil. No existía ni siquiera la idea. La gente apenas conocía los aparatos pesados de manivela que había en las oficinas de las cabeceras municipales. No había palabras para nombrar lo que estaba tirado en el lodo. El aparato insistía. Mi bisabuelo no sabía qué era contestar una llamada. Ese concepto no existía en su cabeza ante un objeto suelto en el monte. Pero movido por la desconfianza o la curiosidad, le metió mano. El dedo debió raspar la pantalla de cristal de alguna forma exacta. El ruido se pausó. Al levantar la pieza, el instinto lo hizo acercársela a la cara. De adentro de la piedra salía una voz, nítida y lejana a la vez, como si hubiera alguien atrapado en el fondo de un pozo. La voz solo decía números una y otra vez con pausas idénticas. 5, 5, 5, 5. No decía más, tampoco cambiaba el tono. Mi bisabuelo se guardó la cosa en la bolsa de la chaqueta y se regresó al pueblo. Por las noches, la voz seguía sonando en la oscuridad de su cuarto. A los 2 días fue a buscar a su hermano para enseñárselo en secreto. El hermano no quiso ni tocarlo. En cuanto vio que el cuadro de vidrio se iluminaba solo y repetía números, se hizo para atrás. Le dijo que fuera a enterrar eso lejos del terreno, que esas voces eran del diablo, que no trajera maldiciones a su casa. Mi bisabuelo no le hizo caso del todo, pero sí se guardó el secreto. No se lo volvió a mostrar a nadie. Con los días, el aparato empezó a perder fuerza. La pantalla se ponía opaca y la voz del 5, 5, 5, 5 se escuchaba cada vez más descolorida, casi como un susurro. Mi bisabuelo se dio cuenta de algo. Si dejaba la piedra a pleno sol en el patio,
el aparato volvía a agarrar vida, las luces se encendían con fuerza y la voz recuperaba su volumen. El calor o la luz le daban vida. Una tarde, mientras le movía la superficie con los dedos, el aparato reaccionó diferente. La pantalla cambió por completo. Mi bisabuelo vio imágenes fijas y luego algunas que se movían. Eran personas con ropas extrañas, calles pavimentadas con edificios enormes y luces que no daban sombra. Lugares que no guardaban ninguna relación con el México de los años 40. Fue cosa de un minuto. El aparato volvió a bloquearse y la pantalla se fue a negro. Él nunca supo qué botón apretó ni qué movimiento hizo con los dedos. Pasó el resto de los meses tallando el vidrio con el pulgar, intentando buscar otra vez esas ventanas, pero la piedra no volvió a mostrar nada. Solo se quedó la voz repitiendo el número, hasta que un día el aparato se apagó por completo y no se volvió a encender, ni poniéndolo bajo el sol ardiente del mediodía. Pasaron 2 años. Mi bisabuelo lo dejó metido en una canasta de mimbre que tenía colgada en la pared con un trozo de mecate y un clavo viejo a 1,5 metros del suelo. Ahí metía las cosas que no ocupaba seguido, uno que otro clavo y papeles que se le terminaban olvidando. El aparato se había quedado muerto como un pedazo de madera o de carbón. Hasta una madrugada del año 45. El ruido rompió el silencio de la casa a las 3 de la mañana. Era el zumbido de antes, un silbido chillón que despertó a mi bisabuela y a los niños. Mi bisabuelo se levantó a tientas y fue directo a la canasta. La piedra estaba brillando otra vez, iluminando el mimbre desde adentro. La bajó. En la pantalla se movían unas luces cuadradas. Él empezó a picarle con el pulgar, desesperado por el escándalo que estaba haciendo, hasta que atinó y el silbido se cortó. En ese momento, la voz del fondo regresó. 5. Pero esta vez el fondo de la pantalla cambió y aparecieron hileras de números fijos del 0 al 9. Un simple teclado numérico. Mi bisabuelo, sin entender, estiró el dedo y apretó el 3, luego el 2 y luego el 5. Al tocar el último, la voz cambió lo que decía por primera vez en 2 años. Ahora el aparato dijo: 2. Mi bisabuelo buscó el número en el vidrio y presionó el 2. La voz contestó de inmediato: 9. Él presionó el 9. La piedra le fue dictando una secuencia larga, número por número. Mi bisabuelo iba buscando las figuras en el teclado de luz y las iba hundiendo con el dedo. Fueron 16 números en total. Al meter el último dígito, la voz de la máquina se cayó por completo. Hubo un segundo de silencio y luego un zumbido de ese que cala en el oído. Entonces se escuchó otra voz. Ya no era una grabación, era la voz de una persona viva, clara, que parecía estar ahí en el mismo cuarto. Muchas gracias, Jacinto. El aparato sabía el nombre de mi bisabuelo. Él no alcanzó a dar un paso atrás cuando sintió el golpe en la mano. La piedra empezó a vibrar con una fuerza que le entumeció los dedos, despidiendo un calor que no quemaba, sino que acalambraba.
En una fracción de segundo el objeto empezó a encogerse, a reducir su tamaño a la mitad, luego al tamaño de una moneda, colapsando hacia su propio centro como si se lo estuviera tragando el aire. Quedó un punto negro flotando 1 milímetro arriba de su palma y, con un chasquido, desapareció. Mi bisabuelo se quedó parado a mitad de la noche, con la mano vacía levantada y el olor a lluvia en la cocina, aunque para nada había llovido. Nunca más volvió a hablar del asunto. En 2014 trajeron al viejo a Ciudad de México a hacerse unos estudios. Ya estaba muy avanzado de edad. Mi mamá me llevó a casa de mi abuela donde lo tenían para que lo conociera, porque nunca antes lo había visto. Estábamos ahí reunidos cuando mi bisabuelo se le quedó viendo al aparato que traía uno de mis primos en la mano. Se le quedó el ojo fijo y con voz pausada se lo pidió prestado. El señor lo sostuvo con cuidado, sopesándolo, midiéndole el peso con la palma de la mano, igual que 70 años atrás. «¿Es un teléfono, verdad?», preguntó el viejo sin quitarle la vista de encima al vidrio negro. Mi primo, que no entendía el fondo de la pregunta, le contestó a la ligera: «Sí, abuelo, es un iPhone 5S». Fue en ese momento, con el aparato ajeno entre los dedos, cuando mi bisabuelo nos contó esta historia que te acabo de contar. Dijo que él nunca pudo explicarse de dónde había salido ese iPhone, ni mucho menos cómo había ido a parar a la orilla del río en pleno año 1943. Pero estaba seguro de algo, una cosa que tuvo décadas para tratar de entender y que se le quedó grabada desde la última noche que lo tuvo en sus manos. Que la cosa, el aparato, no era de este mundo o de este tiempo, y que con la secuencia de 16 números que la voz le dictó y que él fue marcando con el dedo, lo único que hizo fue devolverle el aparato a la persona que lo había extraviado en el futuro. Había un chamaco en el salón que tenía el cuello vencido. Tenía un cuello exageradamente largo y la cabeza la tenía de lado, caída sobre el hombro. No te la imagines recargada, estaba aventada feamente sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Cuando caminaba, la cabeza se balanceaba de un lado a otro. A veces, para hablar contigo, tomaba con las manos su cabeza y la levantaba para mirarte de frente. Luego la volvía a poner en su lugar como quien se acomoda una bufanda. Por más diferente que se viera, en aquel lejano 1953, nadie lo trataba diferente ni lo hacían a un lado. Eso sí, hacían chistes con él y él se aguantaba, porque sabía que era distinto a todos nosotros. Lo verdaderamente raro de este asunto es que Menuel decía que nosotros éramos los raros. Que allá de donde venía él, un pueblo a la vuelta del cerro de Altamirano, no había ni uno solo como nosotros. Decía que su mamá tenía 9 dedos en cada mano, que podía pelar papas y manzanas en segundos y que medía 2 metros 10. Cierto era que él era el único que venía de allá. Los chamacos de ese entonces no habíamos visto a otra persona de su pueblo. Le pregunté a mi abuela y ella solo me dijo que no fuera para allá porque allá había monstruos. ¿Monstruos? ¡Qué manera de alborotar la curiosidad de un chamaco de esa edad!
Un día en la escuela se me ocurrió decirle a Menuel que quería conocer su pueblo. Voy a pedirle permiso a mi mamá, me dijo sin pensarlo demasiado. Prefería que no levantara su cabeza cuando hablara conmigo, mejor que la dejara ahí tirada. No me acostumbraba a verlo sosteniéndola con esos dedos tan largos que tenía. El martes me dijo que el viernes podría ir, que nos iban a hacer de comer, que se me antojaba que me guisara su mamá. No me acuerdo ni que le dije que me gustaría comer, de todos modos no lo hicieron, ni siquiera sabían qué guisado era ese. En el camino, Menuel me contó que nunca venía nadie de fuera a visitar el pueblo. Me advirtió que no me fuera a agüitar de que todos me vieran distinto. El camino me pareció largo. Le pregunté si todo eso caminaba diario. Me dijo que se iba corriendo y se echó a correr para demostrar que corría rápido. Y entonces su cabeza se movió para todos lados y en una de esas me miró cuando todavía él estaba de espaldas. Y eso me dio tanto miedo que la simple imagen me despertaría de un salto a media madrugada durante meses. Lo que sentí cuando llegué a su localidad nunca lo había experimentado. Cada persona que me vio pasar se me quedó mirando de arriba a abajo, y si de casualidad habían 2 o más personas, se ponían a hablar de mí. Estos recuerdos parecen sacados de una pesadilla. En un corral dentro de una casa vi unas gallinas con una decena de alas que intentaban volar, pero solo saltaban alto, daban tumbos en el aire y caían graciosamente a la tierra. Lo hacían una y otra vez como si estuvieran descompuestas. Menuel tenía razón. Todos allá eran raros. Vi a una persona que traía a un costado una réplica de sí mismo. De su espalda y costado brotaba medio cuerpo extra. No tenía vida propia ni estaba muerto. Al parecer, ambos cuerpos compartían la misma columna. Ese cuerpo inerte colgaba como un saco de carne muerta, balanceándose detrás de él. Lo tengo tan grabado en la memoria, porque aunque dicho cuerpo no tenía conciencia, sus ojos parpadeaban y seguían la luz. Trataba de no mirarlos fijamente aunque ellos lo hicieran conmigo. Hasta los ojos de aquella cosa colgante me lanzaron esa misma mirada juiciosa. Vi una persona que tenía brazos de más y eso parecía todo. Caminaba con los demás. Me veía raro como todos los demás. Más adelante casi me muero del susto con esa misma persona. Venía corriendo muy rápido, pero como una araña, con esos brazos de más sirviéndole como patas y venía casi al ras del suelo. Nos encontramos a la hermana de Menuel en la calle y nos acercamos a saludarla. Ella también tenía el cuello largo, pero el suyo no estaba caído. Me miró desde arriba para decirme que era bienvenido, que su mamá nos estaba esperando en el patio con la comida lista. Veníamos de la escuela, estábamos hambrientos. Pero más que hambriento, estaba ansioso por sentarme a la mesa con esas personas y preguntarle a todos que por qué eran diferentes entre sí y diferentes a nosotros. La mamá de Menuel no era como la había imaginado. Él era muy malo para describir a las personas. La señora tenía una cara muy grande, sus ojos eran enormes. Su boca se abría demasiado al hablar. Masticaba la carne del guisado con todo y hueso. Tenía unos dientes poderosos.
«Son ustedes los que son todos iguales», me dijo la señora mientras se limpiaba el mole de la cara con un trapo blanco. Me contaron que Menuel estaba como de 2 años cuando vino la nube. Fue una nube gris que estuvo mucho tiempo en un mismo lugar, sobrevolando los cielos de la localidad. Un día esa nube desató una tormenta y llovió durante días. Llovió algo que sabía amargo y que hacía que picara la piel. Cuando dejó de llover, había charcos por todos lados. Los perros tomaron de esa agua, las gallinas también. Esos animales fueron los primeros que se convirtieron. A las gallinas les salieron todas esas alas. A los perros, mira cómo camina aquel. Sentí cosquillas en todo el cuerpo cuando vi aquella cosa que me señalaron. Se suponía que era un perro, estaba levantado en 2 patas y no tenía cabeza. Vi el plato de lo que me habían servido y aunque francamente estaba muy rico, se me fue el apetito. Por eso había puras alas en el plato de todos. Algunos comían despacio, otros rápido. Todo dependía de lo que les permitiera su anatomía. Un tío de Menuel tenía la piel y el músculo semitransparente. No podía evitar estar viendo cómo le pasaba la comida por la garganta. Estas personas, además de todo, se comportaban raro. Algunos se movían como marionetas, otros parecía como si estuvieran hechos de madera, otros se desplazaban con brincos o se arrastraban. Alguna clase de radiación podría haber provocado ese tipo de mutaciones. Los monstruos no existen. O más bien, como dirían ellos, los monstruos somos nosotros. Me regresé a mi casa solo. En el camino venía pensando en la clase de pesadillas que iba a tener. Como me lo imaginaba, en la casa me estaba esperando mi mamá con el cinturón. Me dio tremenda chinga por haberme ido para allá sin pedir permiso. Me decía que estaba vivo de milagro, que esas personas comían gente. Me eché a reír. De hecho, traía en una cazuelita un plato de mole que le mandó la mamá de mi amigo. Así como se lo di, ella lo sacó al patio y aventó la cazuela a unas piedras donde se reventó. Quiso asustar a los perros para que no se lo comieran, pero se abalanzaron sobre las piezas de pollo y comieron hasta dejar limpias las piedras. ¿Comiste de esa carne? Le dije que no, pero sí la había comido. No le quería decir la verdad porque sabía que me iba a regañar. Me preparó un brebaje que me hizo volver el estómago. El recuerdo es tan lejano, pero casi puedo jurarte que algo se movía dentro de lo que había vomitado en el patio. Me dijo mi mamá que eso de la nube de radiación se lo inventaron. Le avientan ese cuento a los incautos. Comen gente, te digo que comen gente. Menuel estudió hasta la secundaria. Un día me atreví a preguntarle si era cierto y me dijo que sí. Pero no del todo, solo era cierto de alguna manera. No comían gente todos los días, solo en ceremonias especiales, que si quería, un día me invitaba a una fiesta del pueblo. Lo último que supe de ellos era que, además de feos y caníbales, eran estériles. El último de todos ellos murió hace 16 años y oficialmente desapareció ese pueblo. Los perros que teníamos en ese entonces, los que se comieron el mole de la cazuela rota, a uno le salieron 2 colas y el otro
El otro tenía manitas de persona. Mi abuelo murió hace 21 años. Justo tenía 21 años cuando pasó esto que le cambió la vida, ver al diablo. Era de Michoacán, de un pueblo próximo a La Huacana. Un día venía de ver un terreno que tenía en otro pueblo, se regresó tarde. ¿Quién sabe qué estuvo haciendo tanto tiempo allá? El camino apenas se lo estaba aprendiendo. Le había pasado de menos 2 veces que se iba por otro lado y terminaba en un barranco. Esta fue la tercera vez, pero en esta ocasión no llegó al barranco, sino a un claro abierto en la arboleda, construido o destruido por la mano humana. Los árboles dentro de un radio de 10 metros habían sido talados. Al centro de todo esto había una estatua y mi abuelo se acercó con curiosidad a verla. Era una estatua mitad animal y mitad hombre. El rostro era horrible y tenía cuernos. Una mano apuntaba hacia el cielo y otra hacia el suelo. Mi abuelo supo rápido que se trataba de algo relacionado con el diablo, pero de todos modos la contempló desde todos los ángulos, rodeándola. Intentó derribarla a machetazos, pero solo consiguió volarle la cabeza. Contaba que cuando cayó la cabeza al suelo, se empezó a sentir raro, ansioso, seguro de que algo malo estaba a punto de pasar. La destruyó porque era muy católico y como buen católico no podía evitar tenerle mucho miedo. Se fue a su casa galopando con prisa. Cada vez estaba más seguro de que lo que había hecho iba a tener repercusiones. Dicho y hecho. Llegando a su casa la encontró engullida por las llamas. Buscó gritando a su esposa y a su hijo, pero entre los que admiraban la quemazón sin hacer nada, no estaba ninguno de los dos. Murieron al interior. El día del entierro, mi abuelo fue a aquel claro a buscar la estatua. Estaba casi seguro de que eso había tenido que ver. Encontró la figura reconstruida. Había sido reparada en menos de 3 días. Se bajó del caballo y se paró frente a ella. Mi abuelo dice que traía con qué prender fuego y que la estatua era de madera. ¿Qué más podía perder? Estaba a punto de hacerlo, pero se detuvo. Sintió una fuerza que surgía del centro de la figura. La estatua no se movía, pero él sintió una mano pesada tomándolo de la nuca y atrayéndolo hacia el miembro. Luego la fuerza empujó hacia abajo, hacia los pies, y él en un extraño e inexplicable arrebato de fe los besó. Regresó a su casa y encontró a su esposa y a su hijo sentados ante el comedor de la cocina, con la piel intacta, como si el fuego no los hubiera abrazado mientras dormían. Milagro, el pueblo festejó el milagro. A partir de ese momento, mi abuelo se volvió adorador de esa figura. Entonces vendió la casa y compró una camioneta. Iba de pueblo en pueblo llevando la estatua. La colocaba a las orillas de los poblados, cerca de los caminos que los conectaban, en algún sendero por donde alguien se la fuera a encontrar. Mientras tanto él, su esposa y sus hijos se hospedaban en el pueblo sin decirle a nadie quiénes eran ni qué hacían ahí.
Eso era lo único que él tenía que hacer, ya que la estatua reclutaba a la gente por sí sola. El diablo tiene sus métodos, decía mi abuelo. Nunca reveló que él era el dueño de la estatua, no se lo dijo a nadie, sino hasta que llegó a viejo. Ya no era necesario que él siguiera difundiendo la palabra. Decía que decenas de estatuas empezaron a aparecer por los prados, los bosques, cerca de acantilados, y que quien sea que se topó con esas estatuas, le fue pasada su encomienda. Gracias por quedarte hasta el final. La frase de esta recopilación es Abuelo Influencer. Antes de que te vayas, quiero platicar un momento contigo. Esta semana no respondimos muchos mensajes porque tuvimos que cambiar por enésima vez el estudio del lugar. Pero este fin de semana estaremos leyendo y respondiendo comentarios. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Este domingo en la tarde les pongo la cartelera donde ustedes ya saben que se puede consultar. Buenas noches, nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.